Entonces, como le venía diciendo, la geometría arterial es un procedimiento que se para monitorear el estado, es importante monitorear estos parámetros. En este caso, en el caso número 7, tenemos a una mujer que registra los siguientes datos de gasometría arterial. Y como les he mencionado en ya diferentes oportunidades, venimos de evaluar si es que el pH en sangre está normal, si es que estamos en una acidosis o estamos en una alcalosis. Se nos puede dar el mismo pH, o sea, podemos tener en el resultado el valor del pH. Y simplemente recordamos que en sangre arterial el pH es de 7.35 a 7.45 en la escala de... Pero podríamos inferir también según la concentración de hidrogeniones que este paciente tenga. Porque recuerden que los hidrogeniones se asocian mucho a este pH que debe haber en sangre. Entonces, si la concentración de hidrogeniones está por encima del valor normal, es muy probable que el paciente se encuentre en una acidosis. Si el valor del hidrogenión está por debajo de lo normal, es muy probable que el paciente se encuentre en un estado de alcalosis. Tenemos entonces que recordar los valores normales de este rango. Ya al día de hoy, en la clase, estamos en la clase 3, ya ustedes muy familiarizados con esos rangos. El rango para hidrogenión es de 5 a 25 nanomoles por litro, ¿ok? En una acidosis, dado que la concentración de estos hidrogenos es tan elevado, 63 nanomoles por litro, por encima de 45 nanomoles por litro. A su vez, la concentración de CO2 está también incrementada, porque recuerden que esta debe ser en el rango de 35 a 45 milímetros. Con 100.70 está por encima de normal. También evaluamos la concentración del ion bicarbonato y este debe estar entre 22 y 26 miliequivalentes por litro o milimoles por litro, cualquiera de ellos. Y con 29 también está elevado. Entonces, el diagnóstico para este paciente es una acidosis respiratoria. Estamos frente a una acidosis respiratoria. ¿Por qué, profe? Porque tenemos que evaluar de la acidosis, o si fuese el caso, de una alcalosis. Y recuerden que para que haya una acidosis deben haber uno u otra posibilidad, no las dos, pero estas son las posibilidades. Uno, que el rango bueno, alumnos, verificar la conexión también de ustedes porque aquí cuando se hace lento me aparece una señal, no me aparece la señal. Eh, a ver, voy a repetir. Recordar que para una... Recordar para una... Recordar para que haya una acidosis deben haber una de dos posibilidades. Que los elementos que acidifiquen se encuentren incrementados o que los elementos que alcalinicen se encuentren disminuidos. ¿De acuerdo? Y dependiendo de que si lo que está causando la acidosis o la alcalosis se debe al CO2 o al ion bicarbonato, pues ese será el diagnóstico. En este caso, acababa de decir de que es una acidosis respiratoria, porque el CO2, que es un elemento que acidifica, está incrementado. Está incrementado, no puede ser una acidosis metabólica porque debería entonces el ion bicarbonato que alcaliniza estar disminuido por debajo de 22 milimoles por litro. No ese es el caso, entonces es una acidosis respiratoria. Es una acidosis respiratoria. Lo que sería el siguiente paso es ver si es que el proceso está compensado o no está compensado. Y vemos que
Bueno, está compensado. El proceso está compensado. ¿Por qué? Porque frente a esta acidosis respiratoria, el cuerpo está intentando concentrar más los elementos que alcalinizan. ¿Por qué? Porque al concentrar los elementos que alcalinizan van a favorecer a que el pH aumente, que el pH entre en un balance nuevamente. Si tengo muchos elementos que acidifican, ¿qué necesito? Aumentar los elementos que alcalinizan o disminuir los elementos u otros elementos que también acidifican. En este caso, el paciente tiene una acidosis por la concentración de CO2, entonces es una acidosis respiratoria, y está compensada porque el ion bicarbonato se está concentrando más en sangre, de modo que estimula que el pH ascienda y regrese a los valores normales. En tanto es una acidosis respiratoria compensada. En el caso 8, teníamos a un hombre de 65 años con antecedentes de diabetes tipo 2 e infección aguda severa, llega a una emergencia con los siguientes datos de gasometría arterial. Un pH de 6.95, un CO2 de 10 milímetros de mercurio y una concentración de ion bicarbonato de 15 por litro. Este paciente claramente está también en una acidosis, dado que el pH aquí, si lo vemos, está disminuido, ¿ok? Y tendríamos que analizar el origen, la causa de esa acidosis. ¿Podría ser respiratoria? No podría ser respiratoria, porque para que sea una acidosis respiratoria, debería el CO2 estar en un valor incrementado. Debería estar incrementado ese CO2 por encima de 45 milímetros de mercurio. Analizamos la siguiente posibilidad, que la acidosis sería porque los valores de lo que alcaliniza estén disminuidos. Y este sí es el caso, porque lo que alcaliniza es el ion bicarbonato y el rango mínimo es 22. Con 15 está disminuido. Por tanto, esta es una acidosis metabólica, porque se debe a la baja concentración de ion bicarbonato. Pero ¿estará compensada o no estará compensada? Sí está compensada. ¿Por qué está compensada, profe? Pues porque el valor de lo que acidifica ha disminuido también. Y claro, si ya estamos en una acidosis, ¿no? Ya estamos en una acidosis, ¿requerimos más elementos que acidifiquen? No. Y en este caso, el paciente seguramente comienza a ventilar más, aumenta su frecuencia ventilatoria, está expulsando más CO2, de modo que la concentración de CO2 que está en su sangre disminuye por debajo del rango normal en una forma de amortiguar o de compensar esa acidosis metabólica. Por tanto, este resultado sería acidosis metabólica compensada. Este dato que hemos compartido aquí es una forma muy clásica de ver a los pacientes con diabetes tipo 2 descompensados, sobre todo aquellos adultos mayores que vienen llevando mal su enfermedad, que sufren de una infección. Ahora que estamos en una pandemia, los pacientes con diabetes que están siendo mal controlados, no de ahorita, sino que llevaban un mal estilo de vida, una mala medicamentos, no hacían actividad física, ellos que tienen un mal control metabólico de su enfermedad, si llegasen a infectarse por este virus, sufrirían probablemente una descompensación como la que ven en pantalla. Porque recuerden que hay un desorden llamado cetoacidosis diabética en los pacientes con diabetes tipo 2 que tienen un mal control, no en todos, por supuesto, en los que tienen un mal control de la enfermedad, en la cual esta hiperglucemia que tienen los pacientes, más un cuadro infeccioso que incrementa la producción de hormonas contrarreguladoras en sangre, fomentan la producción de unas moléculas que vamos a estudiar en este curso posteriormente, que se llaman los cuerpos cetónicos. Acidifican la sangre, hace que caiga el pH sanguíneo. Si el pH sanguíneo cae, probablemente por una acidosis metabólica, producto de estos compuestos, probablemente esos pacientes requieran ingresar de forma inmediata a una unidad de cuidados intensivos.
porque esa cetoacidosis puede dañar severamente el sistema neurológico, dejar secuelas, incluso atentar contra su vida. Entonces, es un clásico ejemplo y que hoy, producto de la reacción que pueden muchas personas a una infección como esta, podría agravar su enfermedad. Atentos con eso. Siguiente, emergencias con antecedente de infarto al miocardio, diagnóstico de hipertensión arterial. Arroja que el PCR, que es la prueba molecular de la que hoy tanto se habla, para el SARS-CoV-2 positivo, tiene resultados de gasometría arterial. pH 7.15, CO2 de 89 milímetros de mercurio y concentración de ion bicarbonato en 25 milimoles por litro. ¿Qué podríamos inferir de este caso? Al estar el pH por debajo de su rango normal, por debajo de su rango normal, es una acidosis, ¿ya? O sea, esto es bien claro, muchachos. Si está por debajo de 7.35, 7.34, 32, 30, es una acidosis, ¿ya? Si está por encima de 7.45, o sea, 7.46, 7.50, es una alcalosis. En este caso es una acidosis. Y habría que ver la causa de la acidosis. Y recuerden nuevamente, ya no lo voy a repetir, de acá hasta su examen, una acidosis como una a que los factores que los factores que incrementen la acidez estén aumentados o que los valores que alcalinicen estén disminuidos. Por su parte, para una alcalosis, los valores que alcalinizan estén aumentados o los valores que acidifiquen estén disminuidos. Entonces, este es el caso de una paciente que tiene una acidosis respiratoria, porque el elemento que acidifica, el CO2, está incrementado. No puede ser una acidosis metabólica. Que lo fuese, debería estar el ion bicarbonato por debajo de 22 equivalentes por litro. Entonces, es una acidosis respiratoria, tiene que ver si está compensado o no. Y para que esté compensada la acidosis, lo que debería pasar es que el ion bicarbonato se encuentre incrementado, que esté incrementado su valor. Pregunto, ¿es el caso? No es el caso, porque el ion bicarbonato está en el rango normal todavía. Está en el rango normal, de 22 a 26, está en 25. El ion bicarbonato está en su rango normal. Entonces, de momento el cuerpo no está compensando este problema en el paciente. Posiblemente en una siguiente toma, porque recuerden que la gasometría es siempre la foto del momento. Normalmente se toman varias gasometrías arteriales a un paciente mientras su permanencia en UCI. Probablemente en un segundo momento ya el valor del ion bicarbonato esté incrementado, 30, 40, tal vez milimoles por litro. Por tanto, es importante hacer ese seguimiento cuando ustedes estén ya en el campo y si llegan a una sala de emergencias. El resultado final sería, entonces, acidosis respiratoria no compensada. Esos son los resultados del caso 7, el caso 8 y el caso 9. ¿Dudas al respecto? Sí, a ver, comitivos. Buenos días, profesor. Mi duda es, ¿qué Buenos días. pasaría si fuera el rango normal? ¿Qué sería acidosis o alcalosis? Si fuera un rango normal, ¿cómo se llamaría? ¿Rango normal de qué? Claro, si acidosis es menor que 7,35 y alcalosis es mayor, ¿cómo se llamaría cuando es en el rango normal? Si está
normal el pH no pasa nada. O sea, si te llega un paciente con el pH normal, bueno, no hay un desbalance en el pH. Luego hay que ver el valor del CO2, el valor del ion bicarbonato. Si alguno de ellos está alterado, hay que, con mayor razón, iniciar un seguimiento, de repente en 20, en 30 minutos, nuevamente. Y si está ok, bueno, está ok, no está alterado el valor. O sea, si el pH está dentro del rango, es un pH normal. Hay que ver luego el valor del CO2 y el valor del ion bicarbonato para ver si es que los componentes de la gasometría arterial están alterados. Vamos a comenzar con la clase de hoy. Si no hay alguna otra duda respecto a lo que ya hemos venido. Eh, Todo claro entonces, alumnos. Bien, vamos a continuar. Vamos a continuar. El día de hoy tenemos... A ver, un momento, espérenme. No. Bien, le decía que el día de hoy vamos a ver el segundo capítulo de las enzimas. Acá estamos, no se preocupen. ¿Me escuchan? Ya, perfecto. Seguimos. Enzimología 2. Hemos visto algunos factores que inciden en la actividad inmunológica. No sé qué tengo con la inmunología el día de hoy. La actividad de las enzimas, que es el pH y también la concentración de las enzimas. Eso va a influir en la actividad de las enzimas. Ya habíamos visto algunas características, ¿no? A ver, vamos a preguntar a Juan. No me contesta. Silvana Tafur. Sí, profesor. Buenos días. ¿Se escucha mi audio?
Ya, a ver, ¿ahí qué tal? ¿Se escucha? ¿Se escucha ahí? Ya, ok, ya, listo. A ver, vamos a continuar. A ver, estaba preguntando a Reina. ¿Dónde está Reina? Reina Guamán. Sí, dígame, profesor. Ya, Reina, por favor, dame una característica de las enzimas. Son de origen Una, Reina, proteico una. y son de Muy origen bien. ¿Por qué proteico proteico? porque Ya, son degrada de origen su... proteico. Ya, Sí, perfecto. Kiara Tapia. Kiara Tapia, rápido por favor para no hacer lento esto. Kiara Tapia. ¿Está? Actividad catalizadora. Ok, Silvana Tafur. actúan bajo un sustrato específico. Actúa, o sea, son específicas para un tipo de molécula. Muy bien. Karen Carrasco. Apaga tu micrófono, Silvana. Karen Carrasco, otra característica propia de enzimas. Sí, le estoy hablando. Sí, Karen. Ya, también pueden tener estructuras primarias, secundarias, terciarias y algunas cuaternarias. Ya, ok, gracias. Cindy González. Apaga tu micro, Karen. Cindy González, otra característica de las enzimas. Brenda Lisette Gil, característica de las enzimas. A ver, Cindy, no ha contestado. Brenda, no me ha contestado. Requieren mínimas concentraciones para su activación, profesor. Hola, profesor. Ya. Ok, gracias, Cindy. Profesor. Sí, Hola, Cindy. profesor. Sí, Profesor Brenda. mi audio está fallando. Una de sus funciones Ah, también ya. degradan la materia compleja a una materia simple. Muy bien, gracias. Comitivos. A través de la catalización de las enzimas habrá producción de energía. Correcto. Muy bien. Efectivamente, ustedes han dicho características generales de las enzimas. Son catalizadoras, son específicas para un sustrato, pueden provocar la producción de energía cuando lleven a cabo su función. Ok, Brenda. Todo eso y más son características de las enzimas. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver otra característica a la cual las enzimas van a ser susceptibles a que modifiquen su actividad. Y vamos a hablar de los inhibidores. ¿Ok? Vamos a hablar de los inhibidores. Estos son nuestros objetivos de la clase de hoy. Esto también habíamos conocido en la clase pasada, lo habíamos hablado, haciendo énfasis de por qué y cómo las enzimas son necesarias para que las reacciones bioquímicas se lleven a cabo en concordancia con nuestras necesidades. Habíamos dicho que las reacciones podían llevarse a cabo en la naturaleza, dado que los elementos químicos entran en contacto, y en un periodo de tiempo X se puede llevar a cabo. Sin embargo, eso podría no ser compatible con nuestras necesidades biológicas. Por eso es que las enzimas tienen una función muy importante en el modo de que aceleran, en la mayoría de casos, las reacciones. Y al acelerar reacciones permiten de que los compuestos formados sean útiles en un tiempo prudente para nuestro cuerpo, como el caso de la energía, en el caso de las enzimas que degradan la comida. ¿Qué pasaría si es que un plato de comida permaneciera en nuestro organismo días? ¿Qué pasaría si solamente dependiéramos de la motilidad
gástrica para degradar la comida. ¿Cuánto tiempo permanecería en nuestro estómago la carne o los alimentos en general? Pero gracias a las enzimas del estómago, en la boca, en los intestinos, es que todo ese volumen que podemos comer en una determinada comida se degrada hasta lo mínimo posible, que en este curso vamos a conocer clase a clase. Esa degradación de las proteínas, la degradación de los carbohidratos, la degradación de los lípidos hacia su mínima expresión para que puedan ser absorbidos, y una vez que sean absorbidos vamos a describir la ruta metabólica que ellos sufren en nuestras células. Pero la bioquímica o la reacción enzimática no solamente sería o es de lo complejo a lo simple. O sea, las enzimas no solamente degradan una materia compleja, grande, la transforman, la desdoblan o la rompen hacia partes pequeñas. No siempre ocurre eso. También las enzimas podrían formar más bien complejos mayores. Podrían unir pequeñas moléculas y formar una molécula más grande. Entonces, el primero es una reacción catabólica. Ustedes conocen el catabolismo, la ruptura, la degradación, la lisis. Y el otro, el segundo, que acabo de decir, sería una reacción anabólica, de formación o de síntesis. ¿Quién me dice? A ver, y quiero pedirles que levanten la mano, ya no todos hablen o me escriban por favor en el chat, o mejor yo voy a preguntar. No, ustedes mejor, a ver, voluntarios, voy a pedir voluntarios, porque hay personas que tal vez quieren hablar y yo selecciono y se sienten un poco marginados de repente de mi parte. Claro que esa no es mi intención. A ver, levanten la mano y sepa un ejemplo de una reacción en la cual haya una degradación de una molécula hacia una más simple. A ver, ¿quién me dice? A ver, Espinosa. Jocelyn, ¿te escuchamos? De glucosa a piruvato. Perfecto. La glucosa a piruvato. El paso de glucosa a piruvato la vamos a estudiar también en este curso. Es llamada glucólisis, ¿no? Glucólisis. Y sí, es un ejemplo en la cual una molécula más grande se transforma en una molécula pequeña, que es el piruvato. Ok. Otro ejemplo. ¿Qué otro ejemplo se conocen ustedes? Catherine, Brigitte. Ejemplo un poco más concreto, Catherine. Ya, comitivos, pero espérate que te asignemos el rol. Un ratito. Levanten la mano para cada uno, por favor. Ya, hacerlo ordenado. Yo sé que hay varios ejemplos. A ver, Catherine, Brigitte. De acuerdo, ok. Karen. Profesor, en el estómago, la pepsina que degrada las proteínas. Muy bien. La pepsina que da, pero hay que degrada los enlaces peptídicos. La pepsina degrada los enlaces peptídicos. ¿Ya? O sea, ese enlace entre aminoácido y aminoácido, la pepsina lo va a degradar. ¿Ya? En el Y al hacer estómago, eso, ¿no? deja perfecto en el estómago. Y al hacer eso, cadenas más simples, puede dejar una cadena más corta, puede dejar un tripéptido, tal vez un tetrapéptido, cosa que en el siguiente paso, en el intestino, se va a continuar degradando. Ok, muy bien. Ok, la amilasa también, cognitivos. De acuerdo. Ahora les voy a pedir, y sobre todo a los que no han participado, están Piero Castro,
Chiara, aunque Chiara respondió hace un momento me parece, o Gianpiero Figueroa, ¿no? Entre otros, voy a pedirles que me digan un ejemplo de una reacción anabólica. A ver, ejemplo de una reacción anabólica. A ver, Alexander. Alexander, ¿tiene micro? Alexander levantó la mano. Bueno, Victoria, te escuchamos. Fotosíntesis. Síntesis de proteína, síntesis de glucógeno, de acuerdo. ¿Qué se sintetiza? ¿Qué se forma? ¿Qué reacción anabólica hay en la fotosíntesis? Ok, María, se sintetiza almidón, de acuerdo, se sintetiza almidón. Bien, esos son ejemplos, ¿no? La síntesis de glucógeno, la síntesis, bueno, acá vamos a también a aprender la síntesis de glucosa a partir de los ácidos grasos, a partir de aminoácidos que se llama gluconeogénesis, por ejemplo, o la síntesis de urea, también es una reacción anabólica, ¿no? Donde se forma la urea a partir de grupos aminos. También la del colesterol, muy bien, a partir de la enzima HMG-CoA. Esas son ejemplos de reacciones anabólicas, correcto. Ahora vamos a ver el tema de inhibidores enzimáticos. Y yo sé que muchos de ustedes en casa tal vez tengan algún familiar que toma este medicamento. O han visto simplemente que ese medicamento es consumido por muchas personas. Es el ácido acetil salicílico, mejor conocido como aspirina. La aspirina. Claro, está prescrito para ciertos casos inflamatorios. Hoy vamos a hablar de eso. Inhibe, dice, la enzima que cataliza o favorece la síntesis de prostaglandinas. Profe, ¿qué son las prostaglandinas? Las prostaglandinas son un tipo de eicosanoides. A ver, apunten, siempre resalten algo que vayamos describiendo. Las prostaglandinas son un tipo de eicosanoides. Sí, las prostaglandinas son un tipo de eicosanoides. ¿Ya? Un tipo de eicosanoides que hoy vamos a ver brevemente y que ampliaremos en el capítulo de metabolismo de lípidos, cuando hagamos lípidos, ¿no? O sea, profe, ¿deriva de los lípidos? Sí, deriva de los lípidos. Las prostaglandinas son componentes, son compuestos que dice están involucrados en el proceso del dolor. En el proceso del dolor. Por eso es que ustedes acaban de decir, está prescrito en el dolor de cabeza. Se puede prescribir para ese y para otros fines. Otro medicamento, seguramente muy utilizado actualmente, es la penicilina. La penicilina es un antibiótico que fue descubierto por casualidad hace muchos años y tiene como principio farmacológico la inhibición de la síntesis del péptidoglucano. Pregunta, ¿qué es el peptidoglucano y dónde se encuentra? Karen. Profesor, el peptidoglucano es la proteína más abundante en la célula procariota. De acuerdo, es una glucoproteína muy abundante en una célula procariota, es decir, en las bacterias.
El peptidoglucano. Profe, peptidoglucano. Por el nombre lo sacas, ¿ah? Péptido, o sea, proteína, glucano, carbohidratos. Entonces, es una forma de un carbohidrato o una proteína compleja que tiene uniones con otro tipo de moléculas, peptidoglucano. Y es el componente principal de la pared celular que protege a las bacterias de la lisis osmótica. Ustedes saben de que actualmente hay diversos tipos de bacterias y al día de hoy se ha descubierto también diversos tipos de antibióticos. Hoy tenemos antibióticos de primera, segunda, tercera generación, cada vez con un espectro de acción más amplio, o sea, que pueden destruir más bacterias todavía que el pasado. De hecho, que la penicilina hoy es solo un tipo de antibiótico. Tenemos la acitromicina, el ciprofloxacino u otros fármacos con esta finalidad de detener la proliferación bacteriana. Y la penicilina es una droga, es un fármaco que va a impedir esta proliferación bacteriana, va a favorecer la muerte bacteriana a través de su acción sobre la transpeptidasa. Profe, ¿qué es la transpeptidasa? La transpeptidasa es una enzima en las bacterias que va a promover la síntesis de este peptidoglucano. La transpeptidasa es la principal enzima que permite en la bacteria que ésta produzca peptidoglucano. Y recuerden que el peptidoglucano es ese componente que le da fuerza a su pared bacteriana para que sobreviva al ataque inmunológico en nuestro cuerpo. O sea, es parte de su defensa. Esa pared rígida del peptidoglucano es parte de la defensa bacteriana. Es como su escudo. Y la penicilina inhibe la enzima que va a favorecer la formación de este escudo. Al inhibir la enzima, pues entonces va a tener menores posibilidades esta bacteria para poder protegerse frente al ataque de nuestro organismo. ¿Es posible, Giampiero? Sí es posible de que los fármacos tengan algún efecto colateral. Miren, cualquier droga, la que ustedes quieran, cualquier fármaco o droga, cualquier fármaco que ustedes se imaginen ahorita, ¿ya? Va a tener efecto colateral si es consumido a largo plazo. Cualquier medicamento, la aspirina, los antibióticos, los AINES, los medicamentos antihistamínicos, los anticancerosos, los antirretrovirales, cualquier medicamento consumido a largo plazo tiene un efecto secundario. Si es así, ¿por qué se receta? Bueno, porque esos posibles riesgos son menores que el posible beneficio. Cuando la industria y la ciencia sopesa ese riesgo frente al beneficio y gana el posible beneficio, el medicamento sale al mercado y puede ser prescrito por los médicos. Entonces, lo que yo quería decirle, estas dos primeras diapositivas, es que los fármacos tienen como blanco, como objetivo, una enzima. Todo fármaco tiene como blanco una enzima. Degradar o atrapar o detener una enzima. Y a través de la acción sobre esa enzima, el fármaco va a provocar la inhibición, tal vez, o el aumento en el trabajo para que se produzca determinado componente. Si es que la droga inhibe la transpeptidasa, no se fabrica como debe ser el peptidoglucano. Si es que la droga inhibe, para el caso anterior, inhibe a la enzima que sintetiza prostaglandina,
entonces no va a haber dolor o va a disminuir el dolor u otros efectos. Aquí no está, acá no está, lo voy a explicar dentro de un momento, pero la enzima que sintetiza prostaglandina se llama ciclooxigenasa 2. Atención, esta va a ser pregunta de examen. La enzima que sintetiza prostaglandina es la ciclooxigenasa 2. Profe, entonces, ¿la aspirina inhibe a la ciclooxigenasa 2? Así es. Al inhibir a la ciclooxigenasa 2, entonces, ¿qué se inhibe? La producción de prostaglandinas. Si no existe prostaglandina o disminuye su síntesis, ¿qué pasa? Se inhibe los mecanismos del dolor u otros que estén asociados a la prostaglandina. Al no haber la prostaglandina, sus efectos también se inhiben. ¿Se entiende? Pregunto. ¿Está claro? Sus preguntas. ¿Qué no está claro, Catherine? La enzima, a ver, voy a escribir acá, de repente para que quede más claro, la enzima que permite la síntesis de prostaglandinas es la ciclooxigenasa 2. El fármaco aspirina inhibe a la ciclooxigenasa 2, que también se escribe con esas siglas. Si el fármaco inhibe a la enzima, ¿qué va a pasar con los productos? Les pregunto, si el fármaco inhibe a la enzima, ¿qué pasa con los productos? ¿Qué pasa con los productos? Muchachos, si la droga inhibe a la enzima, ¿qué pasa con los productos? Ya hemos visto eso en la clase pasada, sustrato, enzima, complejo enzima sustrato. Luego se liberan los productos. Si el fármaco inhibe a la enzima no va a poder unirse al sustrato, ¿no? Y no va a poder haber productos. Si es que el fármaco inhibe la enzima, es muy probable de que no haya productos, al menos en un tiempo corto, no hayan productos. Si el producto en este caso era la prostaglandina y su efecto era el dolor sobre nuestro cuerpo, entonces la droga, al inhibir la enzima, inhibe el dolor. Inhibe el dolor. Y otros mecanismos que también tiene asociada la aspirina. Pregunto, ¿está claro esta parte? Para continuar. ¿Está claro, Kiara? ¿Está claro, Piero? Victoria, ¿está claro? Cindy. Ok, ¿puedo continuar entonces? Ok, me voy a entonces ubicar en una parte de la célula que ustedes conocen ya, que se llama membrana plasmática. ¿Sí? Membrana plasmática. Y aquí en pantalla, ¿no? Vean el cursor, vean la manito, aquí en pantalla estoy señalando a los fosfolípidos que tiene una membrana plasmática, ¿no? Los fosfolípidos que tiene una membrana plasmática. ¿Qué características tiene un fosfolípido? ¿Qué componentes tiene un fosfolípido? A ver, ¿quién me dice qué componentes tiene un fosfolípido? Profesor, tiene una parte polar y una parte apolar. Correcto. Tiene una parte apolar y una parte polar. Una parte hidrofóbica y una parte hidrofílica. Y acá Jocelyn ya nos ha dicho de que esa parte hidrofóbica contiene
ácidos grasos, o sea, contiene lípidos, ¿no? Contiene lípidos. Entonces, el reservorio de fosfolípidos es la membrana plasmática. El reservorio de fosfolípidos es la membrana plasmática. Atención a esta pregunta. El reservorio de fosfolípidos es la membrana plasmática. Entonces, cuando se requiera el uso de estos fosfolípidos, va a haber la disponibilidad de ellos. Y vamos a tener acá una enzima que se llama fosfolipasa. ¿De acuerdo? A ver si me siguen acá en el gráfico. Tenemos a una enzima que se llama fosfolipasa. Fosfolipasa. ¿De acuerdo? Fosfolipasa. La fosfolipasa es una enzima que va a permitir, ¿saben qué? La degradación del fosfolípido. La fosfolipasa va a permitir de que el fosfolípido libere su ácido graso. Que la fosfolipasa libere su ácido. La fosfolipasa permite que el fosfolípido libere su ácido graso. Entonces, este ácido graso ya va al momento de ser liberado, luego seguir otro mecanismo de acción. Profe, entonces, depende de qué tipo de ácido graso contenga ese fosfolípido. Así es. Ese fosfolípido puede ser reservorio de diferentes tipos de ácidos grasos. Diferentes tipos de ácido graso. Puede ser un ácido graso saturado, puede ser un ácido insaturado del tipo poliinsaturado, monoinsaturado. Depende el tipo de ácido graso que tenga ese fosfolípido. Profe, ¿de qué depende eso? ¿De qué depende el tipo de ácido graso que hay en el fosfolípido? Depende de la dieta, por supuesto. Depende de la alimentación. Depende de la exposición del cuerpo. ¿Qué es la grasa que más se consume? Bueno, esa grasa que se consume va a predominar en nuestras reservas, también en los fosfolípidos. Entonces, imagínense que ese ácido graso es este tipo de ácido graso, que se llama ácido araquidónico. ¿Ya conocían al ácido araquidónico? ¿Ya conocían al ácido araquidónico? El ácido araquidónico, exacto, es un tipo de omega 6. El ácido araquidónico es un tipo de omega 6, ¿de acuerdo? Imaginemos que ese fosfolípido tiene como ácido graso ya el ácido araquidónico. De hecho, debo decirles que es el principal ácido graso presente en fosfolípidos de la membrana de células del sistema inmunológico. ¿Ya? Es el principal ácido graso presente en los fosfolípidos de la membrana plasmática de células del sistema inmunológico, como son los neutrófilos, como son los mastocitos, entre otras células. También los eritrocitos, que son células, glóbulos rojos. Ok, entonces, profe, se liberó el ácido araquidónico. ¿Qué le pasa después? ¿Qué le pasa después? Que hay una enzima que les acabo de escribir hace un momento que se llama la ciclooxigenasa 2. La ciclooxigenasa 2 es una enzima que va a transformar el ácido araquidónico en prostaglandinas que van a inducir dolor. ¿Qué más? Fiebre, más inflamación. La ciclooxigenasa 2 es una enzima que va a transformar el ácido araquidónico en prostaglandinas, las cuales tienen efecto en nuestro cuerpo y que generan dolor, fiebre e inflamación. Profe, ¿qué era la prostaglandina? La prostaglandina es un tipo de eicosanoide. Es un tipo de eicosanoide, lo que hablamos hace un momento.
No se olviden de eso, la prostaglandina es un tipo de eicosanoide, que en este caso va a estar vinculada al dolor, a la fiebre y a la inflamación. Pero, profe, ahí estoy viendo que hay otro tipo de ciclooxigenasa. Así es la ciclooxigenasa tipo 1. La ciclooxigenasa tipo 1 tiene otro producto. Profe, pero sigo viendo la prostaglandina, sí, pero esta tipo 1 ya va a tener otra característica al momento de producir los eicosanoides, porque el tipo de prostaglandina que permite la formación, la ciclooxigenasa 1, tiene un rol más bien protector. ¿Protector de qué, profe? Protector de las células de mucosa, las células cúbicas, las que van a secretar moco. Profe, ¿moco dónde? Moco en la cavidad gástrica, en la cavidad gástrica. Estas células cúbicas que producen moco, ya van a ser, las prostaglandinas de este tipo van a permitir la producción de moco en las células cúbicas del estómago. ¿Ya? Y este moco que se produce, recuerden ustedes, va a tener compuestos que van a amortiguar la acidez a nivel del estómago. Recuerden que en el estómago se secreta ácido clorhídrico. ¿Por qué es que ese ácido clorhídrico, un pH de 1.5 aproximadamente, por qué no quema nuestro estómago? ¿Por qué no le hace un agujero al estómago? Bueno, en situaciones normales no hace ese hueco en el estómago, dado que tenemos amortiguadores, tenemos moco que van a frenar esa acidez a nivel del estómago. Por eso las prostaglandinas que se secretan gracias a la ciclooxigenasa 1 tienen un rol fisiológico muy importante a nivel de nuestro estómago. Y los fármacos, otros fármacos, que tengan una acción genérica sobre el dolor, van a ir, además de la ciclooxigenasa 2, también la ciclooxigenasa 1. ¿Qué fármaco, por ejemplo, profe? Los AINES. Los AINES inhiben a la ciclooxigenasa 2, también a la ciclooxigenasa 1. Al inhibir la 2, probablemente disminuye el dolor y la inflamación, pero al inhibir también la 1, lo que provoca es que se inhiba también la secreción de moco a nivel del estómago, y es por eso que esos fármacos que inhiben de forma indiscriminada la ciclooxigenasa provocan gastritis, provocan úlceras, porque al haber poca producción de moco, el estómago queda desprovisto de su recubierta y queda dañado por su propia secreción de ácido clorhídrico. Ese es el motivo por el cual la gastritis o las úlceras gástricas sean una consecuencia del consumo largo crónico de los AINES. Preguntas. Ok, puedo continuar. Un ejemplo de AINE, la prednisona, un corticosteroide, Jocelyn. Un ejemplo de AINE es la prednisona, o los derivados de la prednisona, la prednisolodona, que es un derivado de la prednisona. O sea, todos los corticosteroides que se venden hoy y se prescriben para, por ejemplo, enfermedades como la artritis reumatoide, algunos casos de lupus, o algunas nefropatías inflamatorias, esos AINES consumidos por largos periodos de tiempo
pueden también dañar la la mucosa gástrica. De hecho, eso es lo que se está viendo. Quien toma los AINES por largo periodo de tiempo sufre de gastritis. Ustedes lo conocen de repente, pacientes que vengan tomando esos medicamentos y tienen esos problemas. Y el ibuprofeno también es un antiinflamatorio genérico en el sentido que inhibe a la ciclooxigenasa 1 y a la 2. Puede que disminuya el dolor, pero al hacer eso también deja desprovisto al estómago de su protección de mucosa y puede generar gastritis en un corto periodo de tiempo. Para el COVID bueno, el COVID hasta ahorita no tiene un medicamento que sea ya, digamos, cabalmente aceptado para el tratamiento. La hidroxicloroquina y ese debate entre si es apropiado usarlo, pero también se combina con prednisona, porque recuerden que parte de la fisiopatología de esta enfermedad es que los bronquios se contraen, hay una inflamación respiratoria, y bueno, al dar este fármaco, la prednisona, lo que se trata es de aminorar, disminuir esa inflamación a nivel de los bronquios, porque ese paciente está sufriendo una neumonía. La neumonía provocada por el virus o por patógenos añadidos provoca la vasoconstricción, la broncoconstricción. Entonces se disminuye la luz aérea en nuestros bronquios, disminuye la capacidad ventilatoria y eso puede llevar a la muerte. Por eso es que la prednisona en ese caso trata de dilatar, trata de inhibir la inflamación que en ese paciente está exacerbada. Y bueno, si es usada de forma aguda, por un corto periodo de tiempo, eso no va a generarle una secuela en el sentido del estómago. Ya si lo toma luego por más tiempo, podría sí generar una posible repercusión a nivel estomacal. A ver, los medicamentos que únicamente, o mejor dicho, los inhibidores selectivos de la ciclooxigenasa 2 es, por ejemplo, el Celecoxib. El Celecoxib es un medicamento que, bueno, se prescribe poco hoy en día por su alto costo, pero es un inhibidor selectivo de la ciclooxigenasa 2. No inhibe ciclooxigenasa 1. Al no inhibir la 1, entonces el estómago no se vería afectado. El resto de antiinflamatorios tiene un efecto añadido, probablemente sobre el estómago o sobre otro sistema. El paracetamol, por ejemplo, ha reportado que el consumo mayor a 1 gramo por día, consumido por 15, 30 días, genera riesgo de hepatopatías, riesgo de problemas en el hígado. Y esto podría ser importante en el sentido de que hoy muchos se automedican paracetamol. Hay muchos jóvenes que están padeciendo de migrañas u otros problemas asociados al dolor y vienen tomando paracetamol todos los días y cada vez en una dosis mayor. Y hay un riesgo también en generar un problema hepático. Sí, Gianpiero, si se deja de tomar ese fármaco y se procura también evitar otros hábitos nocivos que dañen al estómago, es posible recuperar la mucosa gástrica. Recuerden que la mucosa gástrica es un tejido que recambia continuamente. Se puede recambiar continuamente. El problema está cuando los factores que agreden son mayores a los factores que sanan. Si los factores que agreden a las mucosas disminuyen o se eliminan de nuestro cuerpo, bueno, nuestro cuerpo puede generar una nueva mucosa en un periodo de tiempo prudente. Y más en ustedes, si son muy jóvenes. Ya un anciano, adulto mayor, esa capacidad
regeneradora está disminuida, obviamente. Bueno, en pantalla les he agregado una lámina. He agregado una lámina a lo que anterior estaba viendo para aumentar la información, darles un poco o complementar esa información. Miren ustedes, acá tenemos un grupo de células del sistema inmunológico. Como les dije, pueden ser neutrófilos, mastocitos, pueden ser también los monocitos, otro grupo de células importantes que vamos a hablar a continuación. Estas células tienen una membrana plasmática, ¿correcto? Una membrana plasmática. La membrana plasmática es el principal reservorio de fosfolípidos. Y los fosfolípidos pueden ser, o mejor dicho, son portadores de ácidos grasos. Habíamos descrito de que ese ácido graso podría ser ácido araquidónico, ¿no? Ácido araquidónico. El ácido araquidónico, que es un tipo de omega 6, va a reaccionar con las enzimas que van a degradar este compuesto y van a formar eicosanoides, ¿ok? El ácido araquidónico permite la formación de estos tipos de eicosanoides: prostaglandina del tipo 2, tromboxano tipo 2 y leucotrieno tipo 4. Atención, eicosanoides del tipo 2 y el tipo 4. Prostaglandina 2, tromboxano del tipo 2, leucotrieno del tipo 4. Están apuntando, ¿no? Prostaglandina del tipo 2, tromboxano del tipo 2, leucotrieno del tipo 4. Estos eicosanoides son derivados del ácido araquidónico. A partir de este sustrato se puede formar estos eicosanoides. Pero, profe, acá veo otra cosa. Así es, y es que si es que cambiamos el sustrato, ¿ya? Este araquidónico lo cambio por ácido docosahexaenoico y ácido eicosapentaenoico. Estos ácidos grasos provocan de que a partir de ellos lo que se forme sean otros tipos de eicosanoides. ¿Cuáles, profe? Prostaglandina del tipo 1 y del tipo 3, tromboxano del tipo 1 y del tipo 3, y leucotrienos del tipo 5. Ah, profe, soy bien mosca, ya me estoy dando cuenta de que estos números son diferentes a los anteriores. Así es, así es. Los eicosanoides que se producen a partir del ácido araquidónico son los pares, mientras que los eicosanoides que se producen de el ácido docosahexaenoico y el ácido eicosapentaenoico son impares. 1, 3, 5. Pregunto, ¿dónde encontramos ácido docosahexaenoico o ácido eicosapentaenoico? ¿Dónde encontramos eso? ¿Me escuchan? ¿Dónde encontramos eso? Hola, ¿están ahí? Ustedes lo conocen, ya lo han escuchado, apuesto que sí lo han escuchado. El ácido docosahexaenoico y el ácido eicosapentaenoico se conocen en el bajo mundo de la nutrición como DHA y EPA, respectivamente. DHA y EPA, que seguramente lo ven hasta en publicidad de la televisión, tal vez periódico, radio. Y sí, efectivamente son tipos de omega 3, que se encuentran principalmente en los alimentos de origen marino. Alimentos de origen marino pueden ser fuente de DHA y EPA. Quiere decir que, profe,
El consumo de estos nutrientes, el consumo de estos tipos de omega 3, podrían hacer de que se encuentren en mis fosfolípidos. Así es. El consumo de estas grasas se almacenan en los fosfolípidos de las membranas de las células del sistema inmunológico, las que van a, en el momento dado, producir eicosanoides. Producir eicosanoides. Si es que lo que predomina es el ácido araquidónico, lo que van a ver son prostaglandinas, tromboxanos, leucotrienos del tipo 2 y 4. Si lo que se escoge para hacer la reacción es el DHA o el EPA, lo que se va a producir es las prostaglandinas, tromboxanos, leucotrienos del tipo 1, 3 y 5. Ya, profe, ¿y tienen el mismo efecto? No, no tienen el mismo efecto. No tienen el mismo efecto. No hacen exactamente lo mismo. Como ustedes pueden ver acá en la parte inferior, estos eicosanoides del tipo 2 y 4 van a provocar mayor dolor, mayor vasoconstricción, mayor agregación plaquetaria y mayor permeabilidad vascular. Esto es causado o esto es producido por las células del sistema inmunológico. Ojo, las células inmunes son las que van a producir estos eicosanoides. Y estos otros que van a producir menor dolor, menor agregación plaquetaria, menor vasoconstricción y menor quimiotaxis. Esa es la diferencia entre el efecto de unos que provienen del araquidónico y el efecto de otros que provienen del DHA y el EPA. Dependiendo de lo que haya en tus membranas, se va a producir uno u otro efecto. ¿Qué tal? ¿Dudas? Así es. Así es, Catherine. Se producen por células inmunológicas principalmente. Las células inmunológicas son las que van a producir estos eicosanoides. ¿A partir de qué? De sus propias reservas de grasa que hay en los lípidos que tienen en sus membranas. Ya dije, puede ser neutrófilo, monocito, mastocitos. Los que van a producir estos eicosanoides. Profe, ¿para qué les sirve? Bueno, hacen esos efectos. Miren, vasoconstricción, agregación plaquetaria, quimiotaxis. ¿Qué es la quimiotaxis? La quimiotaxis es esa propiedad que tienen los glóbulos blancos, o sea, las defensas, para moverse, dirigirse hacia un patógeno. Imagínate que te cortas la mano con algo que está contaminado, ¿no? Entonces hay microbios que ingresan a tu cuerpo, a tu piel, por la sangre. Y tienes glóbulos blancos en otra región, en un ganglio linfático, que está, por ejemplo, en la axila. De la axila, los ganglios que hay en la axila y que tienen glóbulos blancos, esos glóbulos blancos deben dirigirse hacia el dedo cortado para provocar la reacción inmunológica. Ese movimiento direccionado de glóbulo blanco, ¿no?, hacia el dedo se da por quimiotaxis. Y estas quimiotaxis son estimuladas por los eicosanoides, además de estos otros efectos que estás viendo en pantalla. Entonces, la diferencia está, cognitivos, la diferencia está en que dependiendo de la dieta, porque la dieta incide en el tipo de grasa que almacenamos en nuestro cuerpo y por supuesto en las membranas de nuestras células, es que si tenemos un tipo de grasa como el araquidónico, nuestro cuerpo, en el momento que haya el estímulo, el estímulo que desencadene la reacción, va a producir eicosanoides del tipo 2 o 4, dependiendo si es que hay en nuestro cuerpo la mayor reserva de ácido araquidónico. Si es que la reserva predomina, si la reserva que predomina es de EPA, DHA, ante el estímulo, lo que se va a producir va a ser eicosanoides de tipo 1, 3 y 5, cuyos efectos son distintos a los eicosanoides de el tipo 2 y el tipo 4.
Ok, profe, hasta ahorita he visto algunos inhibidores. Profe, ¿cuáles son los inhibidores total? Los inhibidores son los fármacos. Los fármacos, la mayoría de ellos, actúan inhibiendo a una enzima, ¿no? ¿Quién inhibe a la ciclooxigenasa 2? Por ejemplo, la aspirina. ¿Quién inhibe a la transpeptidasa de las bacterias? La penicilina, por ejemplo. Ok, esta inhibición enzimática va a ser reversible o va a ser irreversible. ¿Va a ser reversible o va a ser irreversible? Y va a ser reversible. ¿Cuándo va a ser reversible? O sea, que vaya a... o sea, que esa inhibición pueda regenerarse, que ese inhibidor pueda desprenderse luego de la enzima. Y irreversible va a ser cuando no sea eso posible y cuando el inhibidor se una irreversiblemente a la enzima. Es decir, el inhibidor puede unirse reversiblemente a la enzima, es decir, momentáneo, o la inhibición puede ser reversible entre el inhibidor y la enzima, es decir, perdurable, prolongada la inhibición. ¿Y a qué se debe? Se debe a que en la inhibición reversible, el enlace de unión entre el fármaco y la enzima es a través de un enlace iónico. Un enlace iónico. Mientras que en la inhibición irreversible, ese enlace de unión entre la droga o el fármaco y la enzima es covalente. Y ustedes ya saben la diferencia entre un enlace iónico y un enlace covalente. Los enlaces iónicos van a ser débiles, van a ser momentáneos, pero los enlaces covalentes van a ser más estables, o sea, van a ser más perdurables. Y a través de esta reacción química se explica por qué algunos fármacos necesitan darse en un tiempo más cercano y por qué otros necesitan o pueden darse en un tiempo más prolongado. ¿Por qué unos generan menos desechos y por qué otros generan más desechos? ¿Por qué unos generan menos daños y otros generan más daños? Los fármacos que sean irreversibles, que su acción farmacológica sea irreversible, podría generar mayor efectos colaterales, mayor desechos metabólicos y con esto mayores efectos no deseados en los pacientes que lo toman por largos periodos. Otra característica importante de las enzimas es la capacidad para ser controladas por procesos de inhibición. La inhibición puede ser irreversible o reversible. Dentro de estos últimos pueden ser competitivos y no competitivos. ¿Qué es una inhibición competitiva? Atención, muchachos. ¿Qué es una inhibición competitiva? A ver, este circulito representa una enzima, ¿ya? Y esta otra figura representa el sustrato, ¿de acuerdo? Ustedes ya saben que el sustrato se une a la enzima, en ese momento se forma el complejo enzima-sustrato, ¿sí? Y que el sustrato se une a la enzima, el sustrato se une a la enzima a través del sitio activo. El sustrato no se une a la enzima en cualquier parte. Ojo, el sustrato no se une a la enzima en cualquier parte. Se une a la enzima en el sitio activo. En el sitio activo, ok. Y una vez que se forma el complejo enzima-sustrato, la enzima libera los productos, ¿sí? Libera los productos. Los productos, por supuesto, tienen que ver con el sustrato. Según el tipo de sustrato, son los productos. Pregunta. ¿Qué le pasa a esta enzima? ¿Qué le pasa a esta enzima una vez que termina su trabajo? Uno, puede ser usada nuevamente para una reacción con otro sustrato similar o dos, ya queda inútil para una segunda reacción. ¿Uno o dos? A ver, escríbame, ¿uno o dos? Repito,
A ver, voy a repetir las opciones, igual. Cuando termina esta fase, que aquí gráficamente la hemos presentado, ¿no? La enzima libera los productos. Libera los productos. Uno, la enzima queda inhibida para poder unirse a otro sustrato que venga, o sea, otro similar que venga, o dos, la enzima puede volver a actuar utilizando otro sustrato. Bueno, por acá va ganando el número 1. Va ganando el número 1. ¿Qué me dice Alexander? Alexander León Dextre. La 1. La 1. La 1. O sea, bueno. La respuesta es la 2. La respuesta es la 2. La respuesta es la 2. Cuando la enzima termina de hacer su labor de formar productos, queda libre para unirse a un siguiente sustrato. Al terminar su acción enzimática, la enzima queda libre para actuar con el siguiente sustrato que exista en el medio. Pero, profe, eso no depende. Sí, también depende. ¿De qué puede depender, profe? Depende de las condiciones. Si es que no se han modificado las condiciones de temperatura, de pH, la enzima podría actuar con el siguiente sustrato. No quiero decir que la enzima sea inmortal. Lo que quiero decir es que siempre que se mantengan las condiciones óptimas para la enzima luego de producir determinados productos puede nuevamente unirse a un siguiente sustrato que existe en el medio. Ok, dicho eso, veamos en la parte inferior una inhibición, en la cual tenemos a la misma enzima, ¿ya? A la enzima X, y tenemos que hay una droga, hay un fármaco que se va a unir a la enzima en su sitio activo. Se va a unir a la enzima en su sitio activo, ¿de acuerdo? Al unirse, ¿ya? En su sitio activo, recuerden que este fármaco debe ser capaz de unirse en el sitio activo, pero no ser igual, idéntico que el sustrato. Por tanto, no genera la formación de productos. Si bien se parece al sustrato, pero al unirse con la enzima en el sitio activo, no permite la formación de productos. Cosa que viene el sustrato y ve su sitio ocupado. Al ver su sitio ocupado por una enzima, entonces el sustrato no puede luego unirse a la enzima, por tanto no hay productos. Esta es una inhibición competitiva, porque compite el sustrato con el fármaco por mismo sitio activo en la enzima. Gana el fármaco porque está diseñado para ser más afín al sustrato, o por cantidad tal vez ganarle por puesta de mano en la enzima al sustrato, de modo que cuando existe el sustrato no pueda haber la unión y la posterior formación de productos. Es esta, entonces, una inhibición enzimática competitiva. Ahora veamos a la no competitiva. Tenemos nuevamente a una enzima y que la enzima tiene un sitio activo, ¿sí? Que estoy señalando yo, tiene un sitio activo la enzima, y esta enzima debe unirse a un sustrato a nivel del sitio activo, ¿de acuerdo? A nivel del sitio activo. Pero ¿qué pasa? Pasa que el inhibidor se va a unir, la droga se va a unir a la enzima, ¿ya? Se va a unir a la enzima, y la unión del inhibidor a la enzima provoca cambios en la estructura enzimática. Ese cambio involucra a el sitio activo. Es decir, que la unión entre la enzima y la droga va a provocar un desorden enzimático. Y ese desorden involucra
que el sitio activo se pierda. Al no haber sitio activo, el sustrato no se puede unir a la enzima. Si no se lleva a cabo la unión entre el sustrato y la enzima, no se lleva a cabo la síntesis de productos. Por tanto, el efecto se interrumpe, se inhibe el efecto a través del fármaco. ¿Ok? Esta inhibición es no competitiva. ¿Por qué? Porque la droga no va a competir con el sustrato a nivel del sitio activo. No compite con el sitio activo. Pero sí origina inhibición en el sentido que al unirse con la enzima provoca un desorden enzimático y se pierde el lugar de acoplamiento con el sustrato. Ejemplos. Estas son unas drogas muy conocidas, seguro por ustedes. El uso terapéutico, o sea, ¿para qué se usa? La enzima que van sobre la cual van a actuar y el tipo de inhibición. Recuerden, todo fármaco actúa sobre una enzima específica. La lovastatina, que es una droga usada para combatir el colesterol alto. Inhibe la enzima HMG-CoA reductasa por inhibición competitiva, reversible. El captopril, usado para tratar la hipertensión arterial, inhibe la ECA, la enzima convertidora de angiotensina, por una inhibición reversible competitiva. El metotrexato, una droga usada para ciertos tipos de tumores, reduce la hidrofolato reductasa, que es una enzima que va a trabajar con el ácido fólico. La inhibición es reversible y competitiva. Las sulfamidas, que son otro tipo de antibióticos, que inhiben la dihidroperosintetasa. El tripanavir, que es un antirretroviral, que inhibe las proteasas virales que existen en el virus. Otros, tenemos algunos venenos como el cianuro, que inhibe la citocromo oxidasa presente en las mitocondrias. Inhibe la respiración celular. La inhibición es de forma irreversible. Irreversible. O sea, una vez que se une el cianuro con la citocromo oxidasa, no hay forma de separarlos. Eso provoca la muerte, por supuesto. El paratión, que es un plaguicida, posiblemente se una en nuestro cuerpo a la acetilcolina esterasa, que también está presente en los insectos, por eso que puede matar insectos y dañarnos a nosotros. Los AINES, que inhiben a la ciclooxigenasa, pero esto no es selectivo y puede inhibir a la 1 como a la 2 ciclooxigenasa. Y es irreversible esta inhibición. La gemcitabina, que inhibe la ribonucleótido reductasa, y con eso se trata el cáncer. El 5-fluorouracilo, que inhibe la timidilato sintetasa o sintasa. El aroquinol, usado en la gota, inhibe la xantina oxidasa para que se reduzca la formación de ácido úrico en estos pacientes. Entonces, esas son las drogas, ese es el uso que se le da, es la enzima sobre la cual van a actuar, y ahí tiene también el tipo de inhibición. ¿De acuerdo? Toca ahora estudiarlas porque van a ser consultadas en los exámenes y evaluaciones que tengamos. ¿Preguntas? No entiendo, ¿cómo el par número 8? La página.
la diapositiva número 8. ¿Esto? ¿Esto es? Sí, este gráfico le dije que he aumentado, lo voy a subir a Runachai. Sí, lo aumenté para completar la idea anterior de la diapositiva anterior y tener una mejor idea de lo que pasa. Lo voy a subir a Runachai. Sí, esto no estaba, lo he agregado en lo que ya estaba subido días antes a la plataforma. Bueno, si no hay dudas al respecto, está claro qué es una inhibición competitiva, no competitiva, cuáles son los tipos de inhibidores, los fármacos, las enzimas sobre las cuales actúan, el tipo de inhibición. ¿Correcto? Bien. Entonces pasamos al siguiente tema de esta clase. ¿Cómo se clasifican las enzimas? Según el tipo de reacción que catalizan. Allá, profe, las enzimas se van a clasificar según el tipo de reacción que cataliza. De esa manera se clasifican las enzimas. Ok, si eso es así, vamos inmediatamente a ver la clasificación de las enzimas. Y estoy viendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos o clases de enzimas. Primero están las oxioreductasas, luego las transferasas, las hidrolasas, las liasas, las isomerasas y las ligasas. Ojo que no es igual, no confundir las liasas con las ligasas. Tienen actividades diferentes. Vamos a explicar cada grupo a continuación. El grupo de oxidoreductasas son aquel grupo de enzimas que van a estar en de la oxidación y reducción en las reacciones bioquímicas. Les había dicho yo en la clase de agua, amortiguadores, en que cuando en una reacción ustedes ven de que hay un producto que se está oxidando, debe haber otro elemento que se esté reduciendo. Siempre sucede eso. ¿Por qué? Porque lo que existe es la transferencia de electrones. Si un electrón se transfiere de un compuesto a otro, quiere decir que uno está ganando los electrones y uno los ha perdido. Por tanto, la reducción y la oxidación son eventos que ocurren simultáneamente en una misma reacción bioquímica. En pantalla tenemos un ejemplo. A es el agente reductor. En el transcurso de la reacción se oxida. El agente reductor se oxida, o sea, cede electrones. B, que es el agente oxidante, en el transcurso de la reacción se reduce. Ajá, ojo aquí. El agente reductor se oxida y el agente oxidante se reduce. El agente reductor se oxida y el agente oxidante se reduce. Como que es al contrario, ¿no? Ojo aquí, no vaya a haber confusiones. Resáltalo si tienes impreso la lámina o si tienes un libro de apuntes, resalta esto. El agente reductor en una reacción bioquímica es quien se oxida y el agente oxidante en una reacción bioquímica es quien se reduce. En estas reacciones siempre tienen que estar presentes ambos elementos. Es lo que acabo de decir. Son reacciones simultáneas. No puede haber una reacción oxidativa aislada, ¿ya? Sin una reacción donde hay una reducción o ganancia de electrones por parte de otro elemento. Aquí A entonces va a ceder sus electrones, ¿no es cierto? A va a ceder sus electrones, por tanto es un agente reductor, y B va a captar los electrones de A. En el resultado de la reacción, A queda oxidado porque perdió los electrones y B queda reducido porque ganó o recibió los electrones de A. Segundo grupo de transferasas. Grupo de transferasas. Catalizan reacciones de transferencia de grupos. Transferencia. ¿Cómo es esto, profe? Bien sencillo. Mira, esto de acá es bien sencillo. Dice, transfiere grupos de un elemento a otro. De un elemento a otro. Acá tenemos al elemento A que tiene unido un grupo X. Un grupo X. ¿Ya? Un grupo X.
¿Quién me dice un grupo funcional que hayan visto hasta ahora, en bioquímica o en química? ¿Quién me dice un grupo funcional? Ejemplo de un grupo funcional. A ver, muchachos, ejemplo de un grupo funcional. A ver, Brenda, Alison, Alexander, Adelia, Aldair, Silvana, María, Piero. Ejemplos de un grupo funcional que conozcan ustedes. En bioquímica o que hayan visto en biología o en química, química orgánica. No, un átomo no es un grupo funcional, Reina. Necesitamos varios átomos, hasta 2 tipos de átomos mínimo para tener un grupo funcional. Un átomo no, un átomo sería parte de un grupo funcional. Correcto, muy bien. A ver, muy buenas respuestas. A ver, voy a leerlas. El éter, sí, el éter es un grupo funcional. En química orgánica, el éter es un grupo funcional. Los compuestos alifático, ya, podría ser. La amida, sí, es un grupo funcional. Un grupo fosfato, muy bien. Grupo fosfato, hoy vamos a ver, hoy no. En este curso vamos a ver los grupos fosfatos. El ATP tiene grupos fosfatos, sin duda, es un grupo funcional. El alcohol también es un grupo funcional. El carboxilo también, presente en los aminoácidos, por ejemplo, o en otros compuestos. Los aromáticos, por supuesto, derivados del benceno. La acetona también. Los alquilos, sí. El ácido carboxílico también es un grupo funcional. El hidroxilo, claro. El aldehído también, importante en los carbohidratos, por ejemplo, la amida, el alqueno, el éter, cetona, carboxilo. Ok, muy bien, muy bien. Cetona, carboxilo, glicoaldehído, ok. Los aldehídos en los carbohidratos. De acuerdo, entonces, imagínense a una molécula que tiene un grupo funcional, que es X. Hay enzimas que permiten la ruptura de ese grupo, la liberación del grupo, ¿correcto? La liberación del grupo y que este grupo pase a otro elemento, ¿no? Como acá A tiene el grupo y ahora la tiene B, como producto de la reacción. ¿Está claro? Esa es una enzima transferasa. Cuando vean que una enzima haga esa función, ¿ya? Esa función sobre un grupo, y pueden ser muchos grupos, ¿ah? Lo que ustedes han dicho está bien, claro, pero pueden ser otros grupos. Conforme pasen las clases, iremos conociendo grupos importantes en nuestro conocimiento de bioquímica y nutrición. Ese grupo de enzimas se llaman transferasas. Muy bien. Otras enzimas se llaman o pertenecen al grupo de las hidrolasas. Profe, su nombre lo dice todo, claro. Esas enzimas son aquellas que van a trabajar siempre que haya agua. Siempre que haya agua. Es una enzima que va a trabajar siempre que haya agua en la composición. Permite la formación incluso de OHs, ¿no? OHs, o sea, degrada el agua, ¿no? Y vean cómo aquí hay un compuesto AB que en presencia de agua y con la enzima divide este compuesto y cada parte de la obtenida se lleva un fragmento del agua. Uno llevará el OH, otro llevará el hidrógeno, ¿no? Es un ejemplo de una enzima hidrolasa. Hidroliza éteres, enlaces glucosídicos, peptídicos, adicionando agua para romper dichos enlaces. Realiza la hidrólisis de polímeros hasta obtener monómeros. Ya, ok. Entonces, quiero que me pongan ahorita, me escriban, ejemplo de una enzima hidrolasa. A ver, hasta ahorita me podrían decir 2 hasta 3 enzimas que ya hemos visto, no me estén buscando en el Google, que ya hemos visto hasta ahorita en nuestro curso. 2 hasta 3 me podrían decir, pero a ver, 2 enzimas hidrolasas que hemos visto en este curso, en lo que va el curso. No, enzima. La glucólisis es un conjunto de reacciones. Eso no es una enzima.
A ver, una enzima o dos enzimas visto hasta ahora y que formarían parte de este grupo de hidrolasas. A ver, escríbanme por favor ahí. Transferasa. ¿Cuál es la transferasa que hemos estudiado en este curso, Silvana? Que hemos estudiado hasta ahora. Una enzima, enzimas hidrolasas que hemos estudiado hasta ahora. Podrían ser dos que hemos repetido incluso varias veces. Ok. Ok, las enzimas hidrolasas que hemos visto hasta ahora son la pepsina y la amilasa en la saliva. La amilasa salival, las pepsinas, son ejemplos de enzimas hidrolasas, como dice nuestra lámina que estamos apreciando en este momento. Son ejemplos de enzimas hidrolasas. Siguiente. Liasas, grupo de liasas, catalizan reacciones irreversibles, dicen, irreversibles, de adición de un grupo a una molécula de doble enlace. O sea, miren, este tipo de enzima va a trabajar sobre sustratos que tengan doble enlace, favoreciendo la unión ya con otro elemento adicional, donde AXB incorporó el grupo X y ya no se conserva el doble enlace. O sea, trabaja sobre compuestos que tengan doble enlace, adicionando otro grupo, una molécula de mayor tamaño. Las liasas catalizan la ruptura de los enlaces carbono-carbono, carbono-oxígeno, carbono-nitrógeno, entre otros. Similar a las hidrolasas, pero en estas reacciones no interviene el agua. Similar a las hidrolasas, pero en esta reacción no interviene el agua. Quinto grupo, isomerasas. Isomerasas catalizan las reacciones de reorganización de sustratos sin modificar la fórmula empírica. ¿Qué es un isómero? Recuerden qué es un isómero. Recordar qué es un isómero. ¿Qué es un isómero? Un isómero son dos moléculas que tienen la misma cantidad de átomos, pero una diferente organización molecular. Misma cantidad de átomos, pero diferente organización, diferente forma molecular. Ustedes deben recordar que cada molécula, si bien está compuesto por átomos, pero tiene espacialmente una forma tetraédrica, heptaédrica, dependiendo de los átomos que tenga, ¿no? Forma como una figura geométrica. Y las isomerasas forman isómeros. Un isómero es una molécula que tiene como isómero a otra molécula con la misma cantidad y tipo de átomos, pero con diferente forma geométrica, diferente forma espacial o diferente estructura molecular. Ya, los mismos átomos, la misma cantidad de átomos, pero diferente estructura o forma espacial. Por ejemplo, ¿cuál es el isómero de la glucosa? ¿Cuál es el isómero de la glucosa? Karen, ¿cuál es el isómero de la glucosa? No.
¿Alguien sabe el isómero de glucosa? El isómero de glucosa es la fructosa, que ustedes lo conocen bien. El isómero de la glucosa es la fructosa. Si ustedes se fijan, la fructosa tiene el mismo número de átomos y los tipos de átomos que la glucosa, pero diferente ordenamiento geométrico de la molécula. O sea, son como, los isómeros son como primos hermanos, ¿no? Algo así, ¿no? Primos hermanos. Hay diferentes tipos de isómeros. El citrato, por ejemplo, que vamos a conocerlo cuando hagamos el ciclo de Krebs, tiene su isómero llamado isocitrato. Es otro tipo de isómero. Las isomerasas forman isómeros, ¿no? Forman isómeros. Y finalmente el grupo de ligasas. El grupo de ligasas. Catalizan reacciones de unión de sustratos, o sea, son anabólicas, que requieren la hidrólisis de enlaces de alta energía, ¿ya? Pero van a formar, dice, moléculas más grandes. Entonces, miren acá el ejemplo. Este tipo de enzima ligasa van a requerir la presencia de ATP, van a requerir la presencia de energía, ¿ok? Y ven cómo A más B se unen, ya es un compuesto AB, y este ATP se ha hidrolizado. Este ATP ha sufrido una ruptura. Como es una molécula de 3 grupos fosfatos, aquí queda de 2 más ese grupo fosfato libre. Las ligasas, entonces, son enzimas que provocan la unión de sustratos con la ruptura consecuente de energía, de ATP, el gasto energético, ¿ya? El gasto energético. Y recuerden que las reacciones anabólicas, por lo general, gastan energía, usan energía, no la producen ni la ganan, gastan energía, como es este caso. O bien esta otra, ¿no? Como C más D, y tengo el ADP, que es adenosín difosfato, o sea, 2 fosfatos, y que por la enzima se une a A más D, y este ADP libera uno de sus 2 fosfatos y queda adenosín monofosfato, y el fosfato otro queda libre, ¿ya? Este es entonces otro ejemplo de un grupo de enzimas llamadas ligasas, que va a hacer básicamente reacciones anabólicas donde se unan sustratos con el gasto energético subsecuente. Tarea. Presentar 2 ejemplos de enzimas por cada clase de enzimas. 2 ejemplos de enzimas por cada clase de enzimas. 2 ejemplos de enzimas por cada clase de enzimas. ¿De acuerdo? Esa va a ser la tarea para de esta clase. Vas a presentar por cada ejemplo la enzima, el sustrato y el producto o productos que generen la reacción. El grupo de oxidorreductasa, del grupo de liasas, hidrolasas, isomerasas, ligasas o transferasas. De esos 6 grupos, de cada grupo, 2 ejemplos. En cada ejemplo tienes que describir el sustrato, ¿ya? Con la cual va a actuar la enzima, el nombre de la enzima y el producto que genera esa reacción. Plazo, lunes 4 de mayo, o sea, el lunes que viene. Lo mandas por el Runachai y lo voy a revisar antes de la clase del día jueves. Bueno, eso era lo que teníamos que tratar el día de hoy. Sus dudas, por favor. No, esos son para todos. La práctica tiene otro momento. Esto no es trabajo de práctica, es trabajo de día. Es trabajo para todos. Los 22, 24 que tengo en lista, es para todos. Es para todos. La práctica tiene otro momento, no estoy en hora práctica. Ok, ¿sus dudas?
Bueno, si no hay dudas, imagino que está claro. Yo voy a preguntarles a ustedes. A ver, Brenda Lisette Hill, ¿tiene micrófono? Sí, profe. Brenda, ¿cómo se llama la enzima que permite la degradación del fosfolípido en la membrana plasmática? Un ratito, estoy preguntando uno por uno, ya les voy a preguntar a los demás. Prostaglandina. No. ¿Cuál es la enzima que degrada a los fosfolípidos en la membrana plasmática? A ver, Victoria Delgado. ¿Se escucha, profesor? Sí. ¿Fosfolipasa? Fosfolipasa, muy bien. La fosfolipasa es la enzima que va a degradar los fosfolípidos que están almacenados en la membrana plasmática. Muy bien. Ok, correcto. Vamos a preguntarle ahora a ver, ¿quién ha participado poco? Ha estado un poco callado, me parece, Alexander León Dextre. Alexander. Alexander León. ¿Cómo se llama el sustrato? ¿Cuál es el sustrato para obtener prostaglandina 2? Alexander, ¿cuál es el sustrato para obtener prostaglandina 2? Por favor, me contesta solamente Alexander. Alex, ¿cuál es el sustrato para obtener como producto prostaglandina 2? Se demora mucho. A ver, Karen Carrasco. Karen. La ciclooxigenasa 2. No. Karen, escúchame bien la pregunta, por favor. ¿Qué dijo? La pregunta es, ¿cuál es el sustrato para obtener prostaglandina 2? ¿Cuál es el sustrato para obtener prostaglandina 2? Acuérdate que toda reacción tiene un sustrato, una enzima y un producto. Prostaglandina 2 es el producto. La enzima, tú me has dicho hace un momento, ciclooxigenasa, creo. Bueno, yo te pregunto por el sustrato. ¿Cuál es el sustrato para que se obtenga prostaglandina 2? Estoy preguntando a Karen, por favor. Karen, ¿te fuiste? No, aquí estoy, profesor, pero no me acuerdo. ¿De acuerdo? Ya, perfecto, ya no te preocupes, ya luego te pregunto otra vez. ¿Quién levantó la mano? Brigitte, Catherine Brigitte. Pero tu respuesta es muy ambigua acá, Catherine Brigitte. A ver, ¿qué me dice Dayana Calderón Ortiz? Dayana. Dayana. ¿No está Dayana? De acuerdo, ácido araquidónico. Así es, ácido araquidónico. El ácido araquidónico es el sustrato para que la enzima ciclooxigenasa 2 convierte ese sustrato en prostaglandina del tipo 2. ¿Ya? Eso por favor, escríbelo,
remárcalo, no sé, tienes ahí tu apunte, tu cuaderno, ponle ahí un resaltador, porque te lo voy a volver a preguntar en otro momento, a todos, ¿ya? Ojo con eso, ojo con eso. Ok, a ver, otra pregunta, a ver, otra pregunta, vamos a hacer otra pregunta. Otra pregunta, Reina Huamán. Sí, profesor. Reina, ¿cuál crees que sería el eicosanoide que genere menos dolor? ¿La prostaglandina 1 o la prostaglandina 2? La prostaglandina 1. Esa genera menos dolor. Sí. ¿Perdón? Sí. Ya, correcto. La prostaglandina 1 genera menos dolor que la prostaglandina 2. Muy bien, de acuerdo. Apaga tu micro, Reina. Así es, efectivamente. Los eicosanoides pares son más agresivos que los eicosanoides impares. Apunten eso. Apunten eso. Giampiero Figueroa Taxa. Giampiero, y únicamente Giampiero, ¿cuáles serían los sustratos para obtener leucotrienos del tipo 5, tromboxano del tipo 3? ¿Cuáles serían, Giampiero, los sustratos para obtener tromboxano del tipo 3, leucotrienos del tipo 5? Giampiero, un ratito, denle tiempo a Giampiero. Giampiero, se pasa la hora. ¿Tienen un micro? Podemos usar el micro. Y si no, bueno, a ver, María Nidancuro. De acuerdo. De acuerdo. DHA y EPA, ¿no? DHA y EPA. Que es ácido docosa hexaenoico y ácido eicosa pentaenoico. Son los más conocidos de forma abreviada como DHA y EPA respectivamente. Muy bien. Bueno, vamos a concluir la clase teórica en este momento. No se olviden la tarea, enviarla en un documento Word, por el UNACHAI, estaré atentos a su envío. Pasamos dentro de unos momentos a la parte práctica con los chicos que están en mi grupo. Descarguen el documento, el artículo sobre el uso clínico de exámenes de enzimas, que eso vamos a ver el día de hoy, ¿ok? Bien, nos vemos en unos 15 minutos, vamos a dar de receso. Nos vemos entonces. Hasta luego, a los que ya nos voy a ver.